Producciones Lowpod. Vientos del Este. Muy buenas, bienvenidos una noche más a Pravda, Vientos del Este. Son las 2 de la mañana, estás en Lowpod FM y hoy tenemos un interesante episodio sobre cómo las relaciones entre Kazajistán y Rusia han ido tensándose. Kazajistán se puso en el ojo del huracán en enero de 2022. En ese momento se vivían las mayores movilizaciones de la historia del país y una de las mayores movilizaciones que se recuerdan en mucho tiempo en Asia Central. Un episodio sangriento, un episodio que ha supuesto importantes cambios, tanto internos como externos para Kazajistán. De cara para adentro, permitió a Tokayev modificar las élites políticas para configurar unas élites más cercanas a su figura, abandonando el patronajo de Nazarbayev, el que entonces se consideraba líder de la nación, presidente desde 1991 hasta 2019. Y de cara al exterior, fue la primera vez de que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva intervenía en un miembro, a solicitud de este. La primera vez que la alianza militar liderada por Rusia intervenía para garantizar que el régimen de Tokayev se pudiese mantener en el tiempo. Tras ese episodio, como se conoce en Kazajistán el enero sangriento, todo parecía indicar que Kazajistán iba a mirar más a Moscú a la hora de actuar en el marco de las relaciones internacionales, que por primera vez Kazajistán abandonaría su tradicional política multivectorial para centrarse en Moscú. Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. Estas fueron las declaraciones de Tokayev en el Foro Económico de San Petersburgo. Unas declaraciones que hizo al lado de Vladimir Putin y que, haciendo un poquito de traductor, vienen a decir que Kazajistán no está dispuesto a reconocer la independencia de la República Popular de Donetsk ni la República Popular de Lugansk. Así como, y este es un elemento muy importante, tampoco tiene intención de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea. Es obvio que estas fueron las primeras declaraciones que muestran cómo las relaciones entre Kazajistán y Rusia desde la intervención en Ucrania han visto cómo esa sintonía se desafinaba. Ahora bien, hay dos razones de peso que llegan a explicar por qué Kazajistán no se ha alineado políticamente en esta crisis internacional de una forma clara con Moscú, y más teniendo en cuenta cómo, a principios de este año, la alianza militar liderada por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, intervenía en el país asegurando la supervivencia de Tokayev y del régimen kazajo. La primera de estas razones es que, tradicionalmente, Kazajistán ha desplegado una política exterior de equilibrios. Kazajistán es muy consciente de cuál es el contexto de la región. Es un contexto en el que hay muchas potencias con intereses en ella. No hablamos exclusivamente de Rusia, sino que también hablamos de China, hablamos de Estados Unidos, hablamos de la Unión Europea y en las últimas décadas también estamos hablando de Turquía cada vez más.
Y esto sumado obviamente a las ambiciones que tiene Kazajistán de convertirse en la potencia regional que establezca el ritmo de esa zona geográfica. Por lo tanto, estas ambiciones y esa condición que vive Asia Central lleva a que tradicionalmente Kazajistán no quiera alinearse claramente con ningún tipo de actor que tiene intereses en la región, aunque es obvio que Kazajistán es el principal aliado político de Rusia en la región. Incluso Lavrov comparaba las relaciones entre Kazajistán y Rusia como las relaciones que mantienen Estados Unidos y Canadá. Aún así, el país centroasiático es consciente de que si se alinea políticamente con Moscú de una forma muy clara en esta crisis internacional, o se convierte en una muleta que permita evadir sanciones a Rusia o a Bielorrusia, puede llegar a salir más perjudicada que beneficiada. Y es que ya la Unión Europea ha advertido de que cualquier Estado que pretenda ayudar a estos dos países a evadir sus sanciones se verán también sancionadas indirectamente. Claro está, la economía kazaja no puede llegar a permitirse unas sanciones como las que están viviendo hoy en día los rusos o los bielorrusos. O es más, tampoco Kazajistán se puede llegar a permitir perder un cliente tan jugoso como es la Unión Europea, que le compra grandes recursos naturales y energéticos al país kazajo. Por lo cual, Kazajistán, y más teniendo en cuenta los episodios vividos en enero, no está dispuesto a arriesgarse y provocar situaciones que les puedan llegar a perjudicar en sus intereses o que incluso puede llegar a provocar situaciones que supongan la inestabilidad del régimen de Tokayev. Y esta política tradicional kazaja de equilibrios es la primera razón que explica esa posición de Kazajistán sobre las repúblicas del Donbass y Crimea. Pero luego hay una segunda explicación que quizás es incluso más reveladora que la primera. Y es que Kazajistán es un país que tiene unas condiciones internas, unas cuestiones demográficas muy específicas que también determinan cómo llega a tratar este tema. El 20% de la población del país es étnicamente rusa. Y durante los 90, Kazajistán tuvo muchos problemas con ese porcentaje de población étnicamente rusa, ya que en esos momentos, sobre todo en las regiones del norte del país, donde son mayoría, buscaban iniciar procesos secesionistas que provocasen la integración de estos territorios en Rusia. Es obvio que en esos momentos, en los 90, el porcentaje de población rusa en el país era mucho mayor, era un 40% y hoy en día es un 20% como decíamos antes. Pero aún perdura ese temor y es obvio que Kazajistán no va a apoyar reconocimientos unilaterales de independencia cuando existen precedentes de regiones que en ocasiones a lo largo de tu historia han tenido ese tipo de iniciativas de poder llegar a generar procesos secesionistas. Así que es obvio que Kazajistán no iba a alentar y no iba a crear un precedente que pudiera llegar a perjudicarle. Esa es sobre la cuestión del Donbass, pero luego sobre la cuestión de la soberanía rusa sobre Crimea pesa más cómo a lo largo de la historia de las relaciones entre Rusia y Kazajistán desde el fin del periodo soviético han habido sectores políticos, sobre todo aquellos encarnados por la figura del ya fallecido Zhirinovsky, en la que buscaban, mediante una retórica sobre todo, que Kazajistán fuese un estado que debiese reincorporarse a Rusia. Unas declaraciones que sobre todo con la mejora de las sintonías entre Rusia y Kazajistán fueron reduciéndose, pero que aún así, sobre todo a raíz de la intervención rusa en Ucrania, han habido sectores políticos y periodísticos que de nuevo han sacado a lucir esos argumentos de que Kazajistán quizás debería reintegrarse a las fronteras rusas. Es obvio que por lo tanto este segundo factor, esos precedentes de población étnicamente rusa que ha intentado procesos secesionistas o incluso sectores políticos que han abogado por una reincorporación de las fronteras kazajas o de territorios kazajos dentro de Rusia, pues que Kazajistán no busque crear un precedente que les pueda llegar a perjudicar. Aún así, a pesar de estas situaciones y como mencionábamos anteriormente, Kazajistán es el principal aliado que tiene Rusia en la región. Kazajistán es clave para que Rusia proyecte su influencia en esta zona geográfica. Y es más, el país, este gigante centroasiático,
está dentro de todas aquellas organizaciones en las que Rusia ejerce su influencia, ya sea política, ya sea militar o ya sea económica. Se encuentra Kazajistán en la Comunidad de Estados Independientes, en la Unión Económica Euroasiática, en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Y es bastante particular y se distingue bastante también en eso de Uzbekistán. Ambos son países que tienen ambiciones de poder llegar a convertirse en la potencia regional que rija los ritmos dentro de la región, pero mientras Uzbekistán es un estado que sí que es más receloso de la influencia rusa, Kazajistán realmente se integra como el mayor aliado que tiene Rusia en la región. Aún así, es obvio que la intervención en Ucrania ha generado fricciones entre esas buenas sintonías que, como decíamos antes, como indicaba Lavrov en uno de sus artículos, de muchos que escribe en la prensa rusa, que destacaba cómo esas relaciones que se mantienen entre Nursultán y Moscú son comparables en el mundo occidental a las relaciones que se mantienen en Estados Unidos y Canadá. Pero esa intervención rusa en Ucrania genera fricciones, no tanto por la propia intervención, ya que todos somos conscientes, sin importar del prisma que queramos verlo, que la intervención en Ucrania es una respuesta a cómo Ucrania se ha ido alejando del espacio de influencia ruso hasta casi en un punto en el que Rusia ha tenido que intervenir. Pero Kazajistán, conscientes de que, como declaraciones de Tokayev, en ese mismo foro económico que mencionábamos anteriormente, decía que las relaciones entre Kazajistán y Rusia debían mantenerse buenas a lo largo de la historia, pues es obvio que no existe un temor de una intervención rusa por un alejamiento de Kazajistán de su espacio de influencia. Además, Moscú ya es consciente de la tradición de la política exterior kazaja y no le importa tanto que mantenga esos equilibrios con otros actores. Pero el verdadero miedo que tiene Kazajistán en la intervención son los argumentos utilizados. Rusia ha utilizado unos argumentos en esos discursos de los primeros días de la intervención en Ucrania, me refiero a los discursos de Putin, en las que justificaba la intervención, en primer lugar, como un no reconocimiento de la independencia de Ucrania, haciendo un revisionismo histórico sobre cómo Ucrania se configuró dentro de la Unión Soviética, y luego también utilizó argumentos sobre el trato a la población rusa. Esos son los elementos que preocupa a Kazajistán, debido a que las tensiones que a lo largo de este tiempo ha mantenido Kazajistán y Rusia, de las pocas veces que han mantenido tensiones, sobre todo han sido producto de las cuestiones de la minoría étnica rusa en el país. Esos son aquellos elementos que realmente generan ese temor en Kazajistán y que obviamente son aquellos elementos que han provocado que las buenas sintonías desafinen en las relaciones entre ambos estados. Pero cómo esas tensiones han desafinado no solamente se está apreciando en el plano retórico, sino que ya estamos viendo también acciones que muestran cómo se ha pasado otro nivel de tensión entre ambos estados. En primer lugar, sobre todo, cómo Kazajistán, manteniendo su política exterior tradicional, ha aceptado suministrar un mayor flujo de energía a la Unión Europea para intentar estabilizar el mercado energético global, y de esta forma la Unión Europea podrá paliar las consecuencias de la grave crisis energética que está viviendo en estos meses y que vivirá en los siguientes. Es obvia que esta decisión de Nursultán no agradó al Kremlin, el cual unos días más tarde bloqueó el principal oleoducto kazajo que suministra energía a la Unión Europea y que por obvias condiciones geográficas pasa por territorio ruso. Una decisión que no agradó tampoco a Kazajistán y digamos que comenzó a premiar rutas alternativas para poder llegar a suministrar este gas de la misma forma en la que se salía de espacios de colaboración de la Comunidad de Estados Independientes. Este movimiento ruso
se entiende más como una señal a la Unión Europea de que no va a ser tan fácil poder llegar a paliar esa crisis energética, ni será tan fácil buscar alternativas a la energía rusa, pero también fue un mensaje a Kazajistán llamándole la atención de cómo llega a enfocar esa política de equilibrios en un escenario de proxy war como es el que está manteniendo la Unión Europea y Estados Unidos con Rusia en el conflicto ucraniano. Ahora toca ver cómo estas relaciones entre Kazajistán y Rusia seguirán evolucionando, si vemos cómo estos episodios de tensión siguen escalando o simplemente fueron unos episodios determinados, o bien también tendremos que estar atentos a cómo las relaciones de Kazajistán y Rusia evolucionarán mientras también evoluciona el propio conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero una cosa queda clara, Kazajistán es un actor que sabe manejarse muy bien en esa política de equilibrios. Es un actor que es muy consciente de las condiciones en las que se encuentra y en sus propias aspiraciones. Por lo cual, veremos si en un contexto de transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar dividido en bloques, es decir, dos bloques con varios polos de influencia en cada uno de ellos, puede llegar a provocar que esta política de equilibrios que ha mantenido históricamente Kazajistán no se le llegue a volver en su propia contra. Y ahora, para terminar este programa de Pravda, Vientos del Este, un temazo de Opia. Un grupo kazajo que, la verdad, no queda nada mal para acabar esta noche. Así que recuerden, estás en Lowpod FM, estás pasando una gran noche escuchando Pravda, Vientos del Este, y nos vemos en el próximo episodio.